Buenos días a todos, poetas de la justicia. Bienvenidos al cuarto día de confinamiento desde que se decretó el estado de alarma en el país. Bueno, como veis, las cifras empiezan a ser espeluznantes tanto en Italia como aquí en España, y quiero que toméis conciencia de la gravísima limitación de derechos fundamentales que estamos sufriendo los ciudadanos fruto de esta crisis. Limitación que con toda seguridad tiene plena justificación en estas circunstancias, pero que, como luego os explicaré, abre un escenario muy peligroso para la ciudadanía de cara al futuro. Hoy, como os dije ayer, toca hablar de la herramienta del manifiesto, es decir, esto que hemos diseñado para que firmemos 8 millones de ciudadanos y cambiemos las reglas del juego, pues básicamente consiste en promover una reforma de la Constitución en 4 ejes fundamentales. 1. Que los políticos pierdan el aforamiento, es decir, que no haya aforados en España, que ningún político, ningún diputado, ningún senador tenga inmunidad como tiene actualmente, que significa básicamente que sus delitos no pueden ser perseguidos a no ser que sus compañeros congresistas o sus compañeros senadores concedan el permiso para que sean investigados. Esa sería la primera línea básica, es decir, es de locos que una comunidad de vecinos elija a un presidente de la comunidad y le haga inmune frente a cualquier delito. Es como pegarse un tiro en el pie. Pues eso lo tenemos en nuestra Constitución. Segundo punto, que las cuentas del Estado sean públicas a tiempo real para cualquier ciudadano. Nadie concibe tener una cuenta corriente de la que es titular y que no le permitan ver los movimientos de su dinero. Sin ninguna duda, teniendo unas cuentas públicas a tiempo real, la corrupción sería del todo punto imposible, porque siempre habría ciudadanos con tiempo libre que estarían permanentemente hurgando en las cuentas públicas a ver en qué se gasta el dinero. Y si todos pudieran ver a dónde va el dinero, ¿creéis que Gürtel habría sido posible? ¿Que los ERE habrían sido posibles? ¿Que Filesa habría sido posible? La corrupción, cuando las cuentas son 100% públicas y un ciudadano entra y puede ver si un ayuntamiento o una comunidad autónoma o el Estado hoy ha comprado bolis o folios y a qué precio, pues la corrupción es inviable, porque hay 47 millones de policías potenciales para detectar la corrupción. Tercer punto, la independencia del Poder Judicial y de la Fiscalía, que en nuestra Constitución es directamente elegida por los políticos. Los políticos eligen el órgano de gobierno de los jueces y el gobierno elige la Fiscalía General del Estado, de la que dependen todos los fiscales del país, que están sometidos a los principios de jerarquía y obediencia. Obviamente, si aquellos que nos gobiernan eligen a los jueces que tendrían que juzgarles si delinquen, pues mal asunto. Nunca jamás vamos a poder erradicar según qué comportamientos. Y el cuarto punto, que probablemente va a ser el que más me gusta explicar porque es el que más polémica genera, que los representantes de la soberanía popular, los candidatos electos en cualquier tipo de administración, perciban un salario de 1,5 veces el mínimo interprofesional. Y esto, como os digo, que hay gente a la que le genera cierto rechazo porque entienden que los políticos tienen que estar bien pagados, pues cuando explique ese punto lo vais a entender a la perfección. Sacar adelante ese manifiesto, ¿qué significa? Significa cambiar las reglas del juego. ¿Por qué hasta ahora ninguna iniciativa ha sido capaz de acabar con la corrupción?
yo lo tengo clarísimo, la ideología siempre. No podemos dejar de lado que cada persona tiene un sesgo ideológico y que siempre va a haber gente que tienda a la derecha, gente que tienda a la izquierda, y prescindir de sus ideologías para o un nuevo partido o para iniciativas como las de la abstención o el voto nulo nunca van a funcionar, por aquello que os comentaba en un vídeo anterior, el dilema del prisionero. Se han hecho intentos muy numerosos para promover una abstención que deslegitime a los políticos. Primer punto, el tema de la abstención choca con el dilema del prisionero, que consiste en lo siguiente. Decimos, bien, nos abstenemos y los políticos pierden legitimidad. Pero cada uno, el día que tiene que ir a las urnas, piensa, ya, pero ¿y si yo me abstengo y el de Podemos vota? Pues claro, voy a ser responsable de que Podemos salga. Y a la inversa, el que es de Vox o del PP, pues dice, bueno, pues el de Podemos que se abstenga, que yo por si acaso voto al PP, voto a Vox. El dilema del prisionero, que como os decía, se estudia en primero de Derecho y que al final lleva a las personas a la opción que les perjudica a ambos. Y os voy a explicar muy brevemente cómo funciona el dilema del prisionero para que lo entendáis. Si en un supuesto tenemos a dos personas detenidas por un crimen y los juntamos en una sala y les explicamos lo siguiente: si los dos os exculpáis, es decir, si los dos decís que el otro no fue, cumpliréis cada uno 3 años de prisión. Si uno dice que el otro no fue, pero el otro dice que el primero sí fue, el inculpado cumplirá 15 años de prisión y el otro se libra, no cumple nada. Y finalmente, si los dos se inculpan mutuamente, los dos cumplirán 25 años. Y se les deja en la sala un rato para que hablen lo que quieran. Es indudable que con esas reglas del juego, lo más beneficioso para los dos es que se exculpen mutuamente. Y de esa manera los dos cumplirían 3 años, que es lo más beneficioso para los dos, para el conjunto, para el grupo. ¿Qué ocurre? Que cuando les separas para que cada uno diga lo que tenga que decir, los dos desconfían, vale, a lo mejor hemos acordado que los dos nos vamos a exculpar, pero cuando se ven solos lo que piensan es, vale, yo a este le voy a exculpar, este va a cambiar de opinión, me inculpa, y me como yo 15 años y el otro queda libre de toda condena. ¿Y qué ocurre en el dilema del prisionero? Que al final los dos escogen la peor opción para los dos. Desconfían el uno del otro, acaban inculpándose los dos y cumplen 25 años cuando podrían haber cumplido, en el mejor de los casos, 3 años cada uno. Ese miedo a que el otro te traicione, que es la base del dilema del prisionero, es lo que ocurre cuando vas a unas elecciones. No puedes pretender decirle a una colectividad la abstención cuando el ciudadano, y lo hemos visto en elecciones bien recientes, piensa que sí, que si nos abstuviéramos todos lo haríamos. Pero, claro, como no tengo garantía de que los demás lo van a hacer, si yo soy votante del PP, siento que si me abstengo, estoy poniéndole en bandeja la victoria al PSOE o a Podemos. O si soy de Podemos, pienso que le estoy poniendo la victoria en bandeja a Vox. Y por eso las iniciativas de abstención y de voto nulo jamás van a poder triunfar, porque el ser humano desconfía del otro. Y en ese sentido, las tasas de abstención siempre van a ser relativamente bajas. Segunda cuestión, es francamente ingenuo pensar que los políticos se van a sentir deslegitimados aunque se abstenga un porcentaje de población altísimo.
Lo hemos visto en los procesos internos de Podemos, en las últimas votaciones que hacían entre sus bases, que votaba el 15% y con un 15% pues ya los acuerdos tiraban para adelante. Ninguno se sentía deslegitimado porque el 80% pasaran de votar, y es evidente que eso pasaría a nivel de unas elecciones generales. El que gana, lo mismo le da que le hayan votado el 15% que el 80%. Si es el ganador, lo que dirá es que trabajará para que la desafección de la gente respecto de la política se atenúe y que los ciudadanos vuelvan a recuperar la confianza en los políticos y bla, bla, bla. Ningún político, porque tenga un porcentaje de abstención altísimo, va a decir que, claro, que entonces que se siente deslegitimado y que renuncia a la victoria que ha obtenido conforme al porcentaje de votos emitidos. ¿Cuál es la única solución? La única solución es que la ciudadanía alcancemos todos un pacto firmado por el cual vamos a modificar las reglas del juego sin necesidad de renunciar a nuestra ideología. Es decir, en unas elecciones puntuales modificamos la Constitución, cambiamos las reglas del juego por la que se rigen todos estos políticos sinvergüenzas, y luego volvemos a poner el juego en marcha, pero con unas reglas modificadas. Y si somos listos, mantendremos esa plataforma civil como herramienta de control de los políticos y de los partidos, que por supuesto tendrán que concurrir a nuevas elecciones con las nuevas reglas. Y ya veremos a ver cuántos de toda esta casta que tenemos en la política están dispuestos a concurrir a unas elecciones con las nuevas circunstancias, sin aforamiento, con salarios limitados, con cuentas públicas transparentes y sin tener el control de los jueces y fiscalía. Ya os digo yo que la renovación en la política sería total, porque a la política solo llegaría gente con vocación real de servir, y no con vocación de forrarse, de delinquir, bueno, pues de lo que vemos en 40 años de falsa democracia, que lo único que tenemos es políticos que se han forrado, que se han blindado con pensiones vitalicias y que han esquilmado el país, que han robado de todas las maneras posibles cuando no han hecho cosas peores, y con unas nuevas reglas del juego modificadas eso no podría ocurrir nunca más. Me dirán muchos, no, pero es que eso es imposible que la gente deje de lado la ideología. Y yo os digo que lo estamos viendo cada día a las 8 de la tarde. Yo estoy en mi casa y escucho los aplausos, como los escucháis todos en vuestras casas, y nos damos cuenta que la ciudadanía puede aplaudir a un colectivo, el de sanitarios, en el que habrá enfermeros que sean simpatizantes de Vox, y los habrá que sean podemitas, y los habrá socialistas, y los habrá peperos, y los habrá de Ciudadanos, y los habrá de cualquier signo político y de cualquier ideología. Pero de repente entendemos que la ideología tiene que estar aparte y podemos ponernos de acuerdo para aplaudir a un colectivo. Imaginaros que tras terminar de aplaudir, toda la gente que aplaude firmara el manifiesto para cambiar las reglas del juego. Cuando hay un mal superior, podemos dejar al lado cualquier tipo de ideología, de pensamiento, y eso es lo que tenemos que hacer con nuestros políticos. ¿Por qué? Por lo que os decía, porque vienen tiempos duros, porque estamos viendo limitaciones gravísimas de derechos, que sin duda, con la amenaza que hoy pesa a nivel sanitario, pueden entenderse justificadas, pero si no somos una sociedad civil unida, ¿qué va a pasar cuando pase la tormenta si de repente los políticos deciden que, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, vamos a recortar libertades individuales, vamos a recortar derechos fundamentales? ¿Qué vamos a hacer? De modo que ese es el mensaje de hoy, que podemos firmar un pacto toda la ciudadanía
para olvidarnos de la ideología en un momento puntual y cambiar las reglas del juego. Y como bien sabéis, una reforma constitucional del calado que plantea el manifiesto del juicio final exige disolución de las Cortes, referéndum en todo el territorio y nueva convocatoria de elecciones, con lo cual lo que estaríamos haciendo es cambiamos las reglas del juego, disolvemos Cortes, nuevas elecciones y ahora el que quiera que se presente, pero sin poder volver a estar nunca más aforado, sin poder venir a la política a enriquecerse, sin poder tener a jueces y fiscales como perritos falderos escogidos por ellos, y pudiendo los ciudadanos ver en qué se gasta cada puñetero euro de nuestro dinero, a tiempo real. Y ya os digo yo que a tiempo real, pudiendo ver las cuentas, a ver quién es el guapo que mete mano. Mañana nos vemos de nuevo y os explico cómo funciona el aforamiento, cómo se ha llegado a él y cómo, obviamente, nuestros políticos corruptos se resisten a retirar el aforamiento porque no deja de ser la herramienta con la que permanecen impunes. Espero muchísimas firmas al manifiesto, espero que os integréis en el grupo de teaming de Justicia Poética con el que vamos a empezar a movilizar recursos en todas las provincias para que este movimiento sea una marea y que cuando todo esto pase la sociedad civil estemos preparados para plantar cara a los partidos y a los políticos si pretenden extender esta privación de derechos fundamentales y de libertades individuales más allá de la crisis del coronavirus. Como siempre, gracias por estar ahí. Nos vemos mañana.